Hoy quiero hablarte, estamos hablando, ¿verdad? Todo este año, todo este mes, sobre la mansedumbre. Y yo quiero que abras tu Biblia, no sé si va a funcionar, si funcionó, en esta escritura que está aquí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Quiero partir de este versículo para hablarte hoy. El tema que he titulado es: la prueba es aprendizaje para dar fruto en nuestra vida. Y Jesús nos está dando aquí una enseñanza en donde Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo sé que ustedes han escuchado, el domingo se ha compartido aquí sobre esta escritura, ¿verdad? Hablando acerca de la mansedumbre, porque aquí Jesús lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, había alguien que tenía mansedumbre, era Jesús. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hoy quiero enfocarlo, ¿verdad? En esta parte, y he subrayado aquí en el texto, donde dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús nos está diciendo que debemos de aprender de Él. Y hemos hablado, hemos dicho todo este año que el fruto del Espíritu es carácter. El fruto del Espíritu es un rasgo, ¿verdad? Es una obra, del Espíritu Santo que se aprende. Repite conmigo: se aprende y se desarrolla en nuestra vida. Es decir, es algo que no sucede mediante una oración. O sea, tú no puedes decir: Señor, dame mansedumbre, y pum, llega sobre ti eso, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y si es un fruto, ya lo hemos explicado, es algo que se va desarrollando en nuestra vida. Entonces, es importante entender que tiene que ver con un proceso de aprendizaje en nuestra vida. Es un proceso, es algo que nosotros debemos de aprender. Debemos de cada día ser más como Cristo. Y entonces, por esa razón, se me hace interesante cuando Jesús dice: aprended de mí. ¿Cuántos queremos aprender de Jesús? Ahora, ¿cómo aprendo de Jesús? Porque Jesús está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Nosotros podemos ver como también dice al final: dice que soy manso y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo he subrayado también: hallaréis descanso para vuestras almas. De tal manera que cuando tú desarrollas el fruto del Espíritu en tu vida, al final vas a encontrar descanso. Vas a encontrar una vida de propósito. Ahora, pareciera contradictorio, porque mira lo que he puesto aquí. A veces es más fácil, ¿verdad? Vemos que el fruto del Espíritu es uno de sus rasgos que traen descanso a nuestra alma. Y a veces es más fácil odiar que amar. Es más fácil estar tristes por las circunstancias que gozosos. Tener aflicción que vivir en paz. O desesperarnos y angustiarnos que tener paciencia. Ahora, todo esto que estoy mencionando es parte de nuestra naturaleza. Es más fácil responder a lo inmediato. O sea, pagar mal con mal que siendo benignos. Es más fácil ser malos que ser buenos o bondadosos. Es más fácil vivir por las circunstancias en lugar de tener fe. Y ser agresivos o violentos en lugar de tener mansedumbre. Ahora, si tú ves, he puesto en mayúscula, porque son hasta los rasgos que llevamos ahorita, ¿verdad? De los diferentes rasgos del fruto del Espíritu Santo, lo opuesto. Pero para muchos parece más inmediato responder como la primera frase: estar tristes, odiar, tener aflicción, desesperarnos, porque es lo más inmediato. Pero cuando tú desarrollas carácter en tu vida, como tener, amar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, entonces al final del proceso vas a hallar paz. El problema es que vivimos en una idea donde lo inmediato es lo mejor. El proceso no nos gusta. Entonces, ya trabajé unos meses, pastor, y no puedo amar, entonces sigo odiando. Al final,
vas a caminar o esas conductas en nuestra naturaleza van a traer momentáneamente satisfacción, pero a la larga, escucha bien, vamos a vivir solitarios, con relaciones quebradas y sin un claro propósito en nuestra vida. Porque cuando tú respondes inmediatamente en tu naturaleza a circunstancias, entonces empiezas a quebrar tus relaciones, empiezas a quedarte solo. Porque ¿quién quiere estar al lado de alguien que odia, que lo que hemos puesto, ¿verdad? Que está triste, que está desesperado, que paga mal con mal, que es malo, mala persona? Entonces, lo que Dios hace es trabajar en nosotros. La Biblia dice, hay una escritura en donde dice que Él está trabajando en ti así como el oro se refina. Y también lo compara como el alfarero que trabaja y hace una vasija. Y estos dos elementos, el oro y el barro, requiere tiempo para que se cree algo extraordinario. Requiere fuego, requiere dolor, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir de esa manera. Requiere quebranto para que tú puedas al final ver una pieza de oro extraordinaria. No es como que salió de la nada, aventaste ahí el oro y solito se dio ese anillo. O aventaste el barro y esa vasija solamente salió de la nada. Hubo alguien que le dio forma, que lo golpeó, que lo metió al fuego, que lo deshizo porque no estaba bien, que lo volvió a meter al fuego. Entonces, eso es la obra de Dios en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo, la obra de Dios es así. Hay trato, hay fuego, hay quebranto, pero al final dice, ahí en Mateo, ¿verdad? Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, al final vamos a encontrar bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Él o vivir una vida de bendición? Amén. Entonces, lo que quiero resaltar también es la palabra que Jesús dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. La pregunta que hoy quiero hacerte es, ¿de quién has aprendido? Porque todo en la vida se aprende. Alguien un día nos lo enseñó. Alguien te modeló, alguien te enseñó, absorbiste de alguien para bien o para mal. Y te voy a decir algo. Aquellas personas que cuando se enojan, por ejemplo, golpean las puertas, la pregunta es, ¿de quién lo aprendiste? Piensa, ¿a alguien viste? ¿A alguien te enseñó que ahora tú lo repites? Aquellas personas que cuando se enojan gritan y maldicen y tiran y rompen. Yo sé que aquí no hay nadie, no se pongan nerviosos. Pero ¿de quién lo aprendiste? Todo lo que somos, lo que hacemos, lo hemos aprendido de alguien. A lo mejor tú aprendiste a ser un mal esposo. Lo aprendiste y por eso no amas a tu esposa correctamente. Porque tú lo aprendiste de alguien, tal vez tu papá era violento y maltrataba a tu mamá y lo aprendiste. O no aprendiste a ser buen padre o a ser padre. Porque nadie te enseñó. Porque es más, tus padres a lo mejor ni lo fueron buenos padres. Y no estoy aquí para juzgar la vida de nuestros padres, pero todo lo que hacemos lo hemos aprendido de alguien. Si tú examinas tu corazón, entonces te das cuenta que es importante el proceso de aprendizaje en la vida, porque hay cosas que hemos aprendido mal. Repite conmigo, hay cosas que he aprendido mal y las estoy repitiendo. Porque aunque no me gustan a veces, y ese es un rasgo que sucede, ¿verdad? Lo que odiamos a veces de nuestras familias cuando somos niños,
repetimos el mismo patrón cuando somos adultos. Y yo no sé si tú lo has visto. Y entonces dices, ¿por qué soy así? Bueno, porque lo aprendiste, lo viste. Aprendizaje tiene que ver con información, pero también tiene que ver con formación. Aprendizaje tiene que ver con diferentes personas que tú absorbiste de ellos o diferentes, ¿verdad?, lugares donde fuiste y tú aprendiste. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hay esperanza cuando Jesús me dice a mí, aprende de mí. O sea, desaprende lo malo que has aprendido y aprende de Jesús. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Entonces, para aprender de Jesús tenemos que entender, ¿verdad? Ahora, para entender esta idea, y hablando acerca de la mansedumbre, que es una mansedumbre, ¿verdad? Hay muchas definiciones, yo sé que aquí hemos oído varias definiciones de lo que es mansedumbre, pero es cuando una gran fuerza se tiene bajo control, ¿verdad? Y el mayor ejemplo es un caballo, ¿verdad? Que es manso. Un caballo que es manso, que teniendo una gran fuerza, poco a poco, ese animal que es fuerte, que es violento, que es salvaje, que muchas veces es difícil poderlo controlar. Hay personas que dedican su tiempo para trabajar con ese caballo. Es decir, todo animal, ¿verdad? Los caballos entran en un proceso para ser amaestrados. Y de hecho, los expertos dicen que lo que tienen que hacer es quebrar la voluntad del animal. Porque un animal, un caballo no fácilmente deja ser o ser manso, porque tiene fuerza, es violento y no lo permite. Yo sé que muchos hemos visto películas o documentales de cómo los caballos en un estado salvaje, ¿verdad? Es difícil poderlos tomar, te pueden matar. Entonces hay un proceso en el cual estos animales empiezan, el que está encargado de ello empieza a doblegar su voluntad, a quebrar, ¿verdad? Poco a poco, con fuerza, pero también con cuidado, con cariño, porque esa es una característica de los domadores, ¿verdad? Con amor. Y siempre tú ves que al final hay un entendimiento incluso entre el animal y el que ha domado ese caballo. Entonces, cuando ese animal ha sido domado, donde somete su fuerza a su amo, es extraordinario, ¿verdad? Cuando tú ves a un caballo que puede caminar al lado tuyo, que es manso, y esa es la mejor enseñanza o la mejor manera donde nosotros podemos entender, ¿verdad?, el proceso de Jesús en nuestra vida. Porque cuando un animal de estos ha entrado en este proceso, al final son animales bellos, que pueden hacer diferentes cosas y son majestuosos. Pero a veces, cuando no se entra en ese proceso, ¿verdad?, a veces terminas mal. Y cuando no aprendes por la buena, aprendes por la mala. Pero a veces es demasiado tarde. Porque es lo que Dios quiere hacer. Quebrantar, de alguna manera, quebrar ese orgullo que hay en nosotros. Y eso se llama un trabajo del maestro, donde Él quiere que tú y yo demos fruto. Amén. Entonces, el fruto es un proceso. Aprender de Jesús no es fácil a veces, porque Él es el maestro, Él es el que quiere trabajar en tu vida. Él te va a tomar y Él te va a formar. Y entonces, para poder entender esto, quiero rápidamente hablarte de un método natural de aprendizaje, de cómo se forja nuestro carácter, nuestra vida en la vida diaria, ¿verdad? Y este es el método natural de aprendizaje.
Cualquier persona, lo primero que recibe para aprender algo nuevo es información. La información es lo primero, es decir, lo que tú escuchas que es nuevo, vamos a ponerlo en el terreno de la escuela, ¿verdad? Alguien va a aprender lo que es medicina, entonces lo primero que va a recibir va a ser información. Un chorro de información donde casi 24 horas tiene que estar leyendo, estudiando, recibiendo de los maestros, aprendiendo fórmulas, aprendiendo conceptos, aprendiendo muchas cosas que no todos lo sabemos. Entonces, para aprender, lo primero que requieres es información. Lo segundo, cuando ya tú tienes la información, tú adquieres conocimiento. Es decir, la información está ahí, pero cuando empiezas a procesar en tu mente esa información, cuando en tu mente empieza a ver esas cositas donde tú empiezas a pensar, donde empiezas a entender, donde empiezas a decir, ya sé por qué funciona de esta manera, ya sé por qué es así, entonces tú adquieres conocimiento. Pero el conocimiento no es suficiente, porque mucha gente puede tener conocimiento, pero no es suficiente. De hecho, cuando tú vas a pedir un trabajo, lo primero que te piden es, lo primero, pero no es lo único, lo primero es qué conocimiento tienes. En tu currículum tú pones el conocimiento, es decir, en dónde estudiaste, qué estudiaste, cómo estudiaste, cuánto tiempo estudiaste, hasta dónde tienes conocimiento. Es importante el conocimiento porque el conocimiento te está llevando a un punto de aprendizaje, pero no es suficiente. Y así es en la vida cristiana. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el conocimiento es bueno, pero enseguida viene la experiencia. Es donde te dicen, ok, tienes conocimiento, qué padre, pero ¿qué experiencia tienes? Y experiencia no solamente es cuando tú ya has llevado a cabo, ejecutado lo que sabes, sino lo que vas aprendiendo, de alguna manera lo empiezas a comprobar. Es como en un laboratorio, ¿verdad? En un ambiente controlado, tú empiezas a tomar esas fórmulas, tú ya tienes el conocimiento, la información, el conocimiento, y ahora empiezas a experimentar. Y entonces te das cuenta que mezclando ciertas fórmulas o mezclando ciertas cosas va a haber un resultado. Y cuando lo experimentas dices, wow, sí funciona. Te das cuenta que esa experiencia es más allá del conocimiento. Porque el conocimiento es bueno, por supuesto que la información también, pero la experiencia va a traer a tu vida madurez. Es como el médico, ¿verdad? En donde él tiene información, adquiere conocimiento, ese conocimiento le lleva a tener experiencia y la experiencia le da madurez. Ahora eso sucede en la vida cristiana igual. Por eso cuando Jesús dice, aprendan de mí, a veces espiritualizamos demasiado el asunto de la vida cristiana. Ore por mí, pastor, para amar a mi prójimo. No. Primero tienes información. ¿Cuál es la información que tú necesitas? Amén. Esta es la información. La información. Ahora, ¿por qué Dios permitió que este libro, que a lo largo de miles de años ha permanecido, y muchos dicen que es la Biblia, es el libro más amado y más odiado? Y a lo largo de la historia, la Biblia ha permanecido. Es la palabra de Dios, y Jesús mismo lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, un cristiano, lo primero es, tienes que recibir la información. Ahora, no es solamente por leer, porque aquí yo diría, viene la información con la revelación. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros abre el corazón, abre el entendimiento, para que cuando tú lees este libro, estás recibiendo información. Por ejemplo, nos metemos entonces ahora a un curso, a un seminario sobre mansedumbre.
Vamos a hablar de mansedumbre. Entonces, te hemos estado enseñando todo este mes y dando información. Yo solamente te puedo dar información. Y la información es buena. O cuando tú lees la Biblia, o cuando tú oyes una predicación, o cuando tú lees un libro, o cuando tú estás conociendo más de la palabra, tienes información. Y esa información es buena. Ahora, el problema es que muchos ni siquiera tienen información, no leen, no estudian, no meditan en la palabra de Dios. El método de aprendizaje, aprende de mí. Jesús dice, aprendan de mí. Jesús no está físicamente para enseñarte, para modelarte, pero dejó su palabra y Él dijo, las palabras que yo les he hablado son vida. Amén. Entonces, información viene del conocimiento. El conocimiento es lo que empieza a pasar en tu mente cuando tú estás oyendo una enseñanza o una predicación. Y bueno, ahora entiendo. Entonces, ok, mansedumbre es someter mi voluntad. Mansedumbre es en donde yo tenía una gran fuerza. Mansedumbre no es manso, no menso, ¿verdad? Y es someter mi voluntad, quedarme callado aunque otros tengan la razón. Entiendo lo que es el amor. El amor, no, la vez pasada no amé porque yo soy muy violento. Entonces, el conocimiento empieza en tu mente a venir cositas ahí donde tú empiezas a adquirir y a recibir esa información, la palabra de Dios. Ahora, el propósito final es que tú puedas llegar a la madurez. La madurez es cuando ya tú te estás pareciendo más a Cristo, has aprendido de Jesús y entonces te pareces más a Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero hoy todo esto que nosotros podamos ver? Vamos a hablar de la experiencia. ¿En qué punto entra la experiencia en mi vida como cristiano? Porque la información ya la tengo. El conocimiento es lo que yo proceso en mi mente. Pero ¿cómo adquiero experiencia? ¿Cómo adquiero experiencia como cristiano? Porque es ahí donde yo voy a madurar. Es ahí donde yo voy a ser alguien que ha crecido. Y entonces yo diría que experiencia le podemos decir que es la prueba que viene en nuestras vidas. Es decir, los momentos donde Dios va a permitir que tú seas probado. ¿Recuerdan que alguna vez hablé acerca de la prueba? La prueba no es mala. De hecho, la prueba Dios la permite en tu vida para probar, para hacerte un examen del conocimiento que tienes. De hecho, así son los exámenes. Las pruebas son para eso. Van a mostrar, tú vas a mostrar qué tanto conocimiento tienes a lo que te han enseñado. Y Dios es así. Las pruebas no son malas. A veces nosotros decimos, es que ¿por qué tengo que pasar una prueba? Y nos da miedo, pero no, hermano. De hecho, las pruebas tienen toda la intención de parte de Dios que tú aprendas. Está muy padre la información, está muy padre el conocimiento, qué padre entender y leer a David, a Moisés y a Pablo, pero cuando tú entras a la prueba, a ese laboratorio controlado, porque Dios tiene el control, ¿cuántos lo creen? Donde sí tú eres como el conejillo, ¿verdad? Pero Dios tiene el control. Y Dios te mete en esa prueba para ver si lo que aprendiste lo vas a hacer bien. Entonces tú ya tienes la información de lo que es la mansedumbre, ya lo procesaste en tu mente, ok, conocimiento, mansedumbre, ya entendí lo que es mansedumbre, ¿no? Y llegas a tu casa y llegó de visita a tu suegra. O esa persona que dices, es una prueba. Porque Dios lo va a permitir para que tú aprendas. Porque se aprende en la prueba. Repite conmigo, se aprende en la prueba. De otra manera no. Y cuando se aprende, se madura. Se crece. Porque, ¿sabes? Podemos reprobar la prueba. Y muchos, ¿cuántos hemos reprobado pruebas de Dios? La reprobé. Ahora, ya lo decía cuando hablé una vez acerca de este tema, ¿verdad? El que reprueba una prueba,
pues ahí se queda. O sea, no pasa al siguiente nivel. No tiene que ver con cuántos años tienes de cristiano. Ay, pastor, yo tengo 30 años de cristiano. Bueno, a lo mejor tienes 30 años en el primer nivel de cristiano, ¿no? Porque no has pasado el siguiente nivel. ¿Y cómo sé que ya pasé el nivel o estoy pasando niveles? Porque te pareces más a Cristo. Porque las pruebas te ayudan y se repiten en tu vida hasta que aprendas. Por eso Jesús dice, aprende de mí. ¿Cómo voy a aprender de ti, Jesús? Jesús dice, muy sencillo. Ya te di la información, tienes el conocimiento, ahora te voy a pasar por la prueba. Amar, tener gozo en medio de la adversidad, tener paz. Y ahí vamos. Y mira, lo interesante en la vida cristiana, es que casi nuestro Dios nos sopla, ¿verdad? Nos sopla los exámenes que vamos a hacer. De verdad. O sea, si tú estás aprendiendo, recibiendo información de mansedumbre, hay conocimiento de mansedumbre en tu mente, ¿de qué crees que va a ser la prueba? ¿Cuántos han estado este año trabajando o siendo probados en los diferentes rasgos del fruto del Espíritu? ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos enfocados en ello. Mira qué interesante. Cuando Jesús es bautizado, cuando inicia su ministerio, Jesús es bautizado, ¿recuerdas la historia que está en Lucas? Entonces, Él es bautizado por Juan, y cuando Él sale del agua, dice la Biblia que se abrió el cielo, ¿verdad? Y se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios habló. Ahora, esta es una información que el Padre dio al Hijo. Tú eres mi Hijo amado, o afirmó. Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús lo oyó, no solo Jesús, sino todos los que estaban ahí. Jesús va al desierto, 40 días ayuna, y la primera tentación que recibe de parte de Satanás, ¿qué crees que le dice Satanás? Viene la prueba. Información, conocimiento. Ahora te voy a probar en esto. Si eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Lo puedes leer ahí. O sea, el Padre dice, tú eres mi Hijo amado. Amén, gloria a Dios. Yo soy más que vencedor. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo las victorias. Yo voy a hacer mansedumbre. Y llegas a casa y las circunstancias, o a veces Satanás te pone la prueba. A ver si es cierto. Ay, Señor. Y entonces la prueba en 2 ocasiones, en estas 3 tentaciones que Jesús recibe, la primera y la última, Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Está probando, la prueba es de lo que él ya había sido afirmado. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate, ¿verdad? Que a sus ángeles mandará para que no caigas. No, la tercera es cuando le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Por ahí está, pero son las 3. Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Quiero que veamos una escritura más. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, estas pruebas, estamos hablando de las pruebas de que Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Cómo aprendo de Él? Mediante la prueba. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ay, pastor, estoy pasando por una prueba. Por favor, ya no digas, estoy pasando por una prueba. Más bien di, si estoy pasando una prueba, es que tengo el conocimiento y Dios está conmigo y voy a salir adelante. Amén. Él te va a sacar. Las pruebas van a demostrar que tu fe es auténtica. Las pruebas van a demostrar que verdaderamente eres hijo de Dios, y a la prueba pretende llevarte a un nuevo nivel. ¿Quién ha pasado un examen en la universidad y te llevó a otro nivel, a otro año? Porque las pruebas tienen ese propósito, promoverte. Las pruebas te maduran.
Aquí hay médicos, aquí hay licenciados, que si no hubieras pasado las pruebas que el maestro te puso, no estarías ejerciendo. Tienes la madurez ahora para enseñar leyes. Tienes la madurez para recetar o para dar alguna una enseñanza de lo que sabes. Pero no solamente porque es conocimiento, se ha convertido en una experiencia real en tu vida. Así es la vida cristiana. Un creyente maduro es un creyente que está pasando pruebas que demuestran que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego, ¿te acuerdas del fuego? Purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Cuando tú has pasado las pruebas, ¿cómo voy a aprender de Jesús? A través de las pruebas. Él te va a llevar a esos lugares, esos momentos, para que tú aprendas. Tu aprendizaje no se queda en conocimiento, sino en experiencia. Y entonces tú puedes decir, pastor, ahora sé que mi Dios es mi proveedor. Ahora sé que es mi sanador. Ahora sé que es mi ayuda. Ahora sé que es mi bandera. Ahora sé que Él está conmigo. Porque pasaste la prueba. Porque ahora tienes la experiencia. Y porque esa experiencia que Él permite o que Él lleva para que tú tengas, te hace ser un poco más parecido a Él. Quiero terminar leyendo un pensamiento de un pastor que se llama Michael Morrison, que me gustó mucho. Y dice, Dios usa nuestras dificultades como oportunidades para aprender. Incluso Jesús tuvo que experimentar problemas. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Si hasta Jesús tuvo que aprender a través del sufrimiento, podemos esperar que sea parte de nuestro programa de entrenamiento también. Vamos a experimentar problemas en la vida, sigamos o no a Jesús. No se trata de no tener problemas, sino aprender de estos problemas. ¿Reaccionamos a los problemas? Es una pregunta. ¿Reaccionamos a los problemas de la manera en que Jesús lo haría? ¿O nos amargamos y buscamos venganza? Aprendemos más sobre el amor cuando amamos a las personas difíciles de amar. Aprendemos más acerca del perdón cuando las personas pecan contra nosotros. Nuestro carácter se moldea más como Jesús, no tanto en los buenos tiempos, sino en los tiempos difíciles. Aprendemos de nuestras interacciones sobre la manera de expresar amor y crecer en el aprecio para las personas que tienen talentos y habilidades diferentes de las nuestras. Jesús creó la iglesia no solo para predicar el evangelio, sino para ayudarnos a crecer, porque eso también es parte de su obra en nosotros. En la iglesia nos relacionamos con otras personas que están en el mismo programa de entrenamiento centrado en Cristo. Ve al que está al lado y dile bienvenido. Estamos en el mismo programa. Sigue diciendo el autor, aprendemos en el servicio y actuamos de la manera en que Jesús lo haría. Aprendemos por experiencia que el servicio nos da más satisfacción en la vida que el egoísmo. Estar involucrados en la obra de Dios es el sentimiento más satisfactorio de todos, ya que será de valor eterno. Cuando morimos, no podremos llevar las cosas físicas con nosotros, pero podremos llevarnos las relaciones con nosotros y continuarlas en la próxima vida. En las experiencias del día a día de la vida, tenemos la oportunidad de aprender a ser como Jesús. Al elegir ser paciente, ser considerado, ayudar a otros, orar, en el trabajo, en nuestros hogares. Jesús quiere que aprendamos de Él y está enfocado en enseñarnos a través de la vida y las pruebas para que maduremos hasta que Él venga. Amén. Entonces, iglesia, hoy yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y hoy vamos a orar
Hoy Jesús te dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu vida. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor a mi vida, por tu cuidado, por tu paciencia, porque me amas. Porque aunque muchas veces, Señor, he reprobado la prueba, tú me amas y tú estás esperando que pase esa prueba. Yo quiero ser más como tú y quiero que cada rasgo del fruto del Espíritu se desarrolle en mi vida. Quiero tener esa experiencia, esa madurez. Quiero que tú lo hagas en cada uno de mis hermanos. Que no seamos creyentes flojos, que creamos que todo se va a dar por sí solo, porque aún la vida no es así. Enséñanos hoy a entender o a ver qué cosas hemos aprendido que no están bien, porque todo lo que somos lo hemos aprendido de alguien. Y eso que aprendimos de un tío, de un amigo, de un jefe, de un abuelo, de un padre, mal. Que tú nos hables para cambiarlo. Y queremos aprender de ti. Queremos aprender de ti que eres manso y humilde. Queremos aprender de ti, Maestro. Queremos aprender de ti. Y Espíritu Santo, gracias porque estás en nosotros. Porque tú nos empujas para pasar esas pruebas. Porque tú nos recuerdas tu palabra. Porque tú nos enseñas. Porque tú nos animas, porque tú estás con nosotros.